El sol ardiente de oriente castigaba el polvoriento camino hacia Damasco. Al frente de una caravana de hombres resueltos, avanzaba Saulo de Tarso en su mano. Apretaba con fuerza las cartas selladas del sumo sacerdote. Un permiso para desatar su furia contra una nueva secta que amenazaba el orden establecido. Su mirada era dura, su mandíbula apretada. Cada paso que daba levantaba una nube de polvo, como un presagio de la tormenta que llevaba dentro. Su misión era clara y brutal: encontrar y arrestar a todos los que seguían a un hombre llamado Jesús. Para Saulo, no eran más que herejes, una plaga que debía ser erradicada. Su corazón, lejos de dudar, ardía con la convicción de estar cumpliendo la voluntad de Dios. No había espacio para la piedad, solo para la ley. Respiraba amenazas y muerte, convencido de que su celo purificaría la fe de sus padres. No imaginaba que ese mismo camino, que recorría como cazador, lo llevaría directamente a la mayor encrucijada de su vida, un encuentro que cambiaría no solo su destino, sino el curso de la historia. Estaban ya cerca de Damasco, casi podían sentir el pulso de la ciudad. El sol seguía en lo alto, pero de repente algo lo eclipsó. Una luz sobrenatural, más brillante que 1000 soles, rasgó el cielo y envolvió a Saulo en un resplandor cegador. Era una explosión de blanco y oro puro. Una fuerza irresistible que lo derribó de su montura y lo arrojó violentamente al suelo. Sus compañeros, aterrados, se detuvieron y se cubrieron los ojos, incapaces de procesar lo que veían. El tiempo pareció detenerse. El polvo, que antes se levantaba con furia, ahora flotaba en cámara lenta, suspendido en el aire cargado de poder. Y entonces, en medio de ese silencio atronador, una voz resonó, no en sus oídos, sino en lo más profundo de su ser. Una voz que lo conocía, que lo llamaba por su nombre: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En ese instante, todo el mundo de Saulo se hizo añicos. La certeza que lo impulsaba, la justicia que creía defender, la misión que le daba propósito. Todo se desvaneció, reemplazado por una oscuridad abrumadora y una sola pregunta que lo cambiaría para siempre. Totalmente ciego, aturdido y temblando, Saulo fue guiado de la mano por sus compañeros hasta la ciudad de Damasco. El hombre que había llegado como un león feroz, ahora entraba como un niño indefenso, dependiente de otros para dar cada paso. Lo llevaron a una casa en la calle llamada Derecha y allí se quedó. Durante 3 días y 3 noches, el mundo de Saulo fue una oscuridad total y un silencio profundo. No comí nada. No bebí nada. El fuego de su ira se había extinguido, dejando solo cenizas de confusión y arrepentimiento. Se sentó en la penumbra, solo con sus pensamientos y el eco de aquella voz celestial. Ya no era el juez, sino el juzgado. Ya no era el perseguidor, sino el perdido. En esa quietud forzada, en esa ceguera física que reflejaba su ceguera espiritual, algo comenzó a cambiar dentro de él. Lejos del ruido de sus propias convicciones, Dios estaba trabajando en silencio, rompiendo el corazón de piedra de Saulo y preparándolo para la nueva vida que estaba a punto de recibir. Esos 3 días de oscuridad no fueron un castigo, sino la crisálida donde el viejo Saulo moriría para que un nuevo hombre pudiera nacer. Mientras Saulo ayunaba en la oscuridad, Dios tenía otro plan en marcha. En otra parte de Damasco, un discípulo llamado Ananías estaba en oración. Era un hombre bueno y respetado, que vivía su fe en un tiempo de gran peligro. Consciente de que Saulo, el cazador de cristianos, estaba en la ciudad, de repente, el Señor le habló en una visión.
La luz suave que entraba por su ventana pareció intensificarse mientras escuchaba la voz divina, Ananías. Él respondió con reverencia, heme aquí, Señor. Y el Señor le dio una orden que heló su sangre, levántate y ve a la calle que se llama Derecha. Y busca en casa de Judas a un hombre de Tarso llamado Saulo, porque he aquí, él ora. Ananías, lleno de temor, intentó razonar con el Señor, le recordó la reputación de Saulo, todo el mal que había hecho a los santos en Jerusalén y la autoridad que traía para arrestarlos a todos. Pero la respuesta de Dios fue firme y reveladora, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel. A pesar de su miedo, Ananías confió. Su rostro, antes lleno de pavor, se transformó con una nueva determinación. Entendió que no se trataba de su seguridad, sino de la soberanía de Dios, se levantó, dispuesto a obedecer y a caminar directamente hacia la guarida del león. Ananías caminó por las calles de Damasco, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y fe. Finalmente, llegó a la casa y entró. Allí, en un rincón sombrío, estaba Saulo. Sentado, débil, con la cabeza inclinada, la imagen misma de la derrota. Ananías se acercó lentamente, su sombra proyectándose sobre el hombre que había venido a destruirlo. Podía haberse vengado, podía haberlo insultado, pero en su lugar hizo algo radical. Puso sus manos suavemente sobre los hombros de Saulo y, con una voz llena de una gracia que no era suya, dijo las palabras que cambiarían el mundo: hermano Saulo, hermano. Con esa sola palabra, el abismo entre el perseguidor y el perseguido se cerró. Continuó, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo, la oscuridad se disipó y la luz inundó su visión. Pero no era solo la luz del día lo que veía. Por primera vez en su vida, veía con claridad. Cinquième la verdad, veuve la gracia, veía el rostro de un hermano en el que antes solo veía un enemigo. La transformación estaba completa. En el momento en que pudo ver, Saulo se levantó. No como el hombre arrogante que había caído en el camino, sino como un hombre nuevo, humilde y lleno de asombro. Inmediatamente fue bautizado, sellando en el agua la muerte de su antigua vida y el comienzo de la nueva. Tomó alimento y recuperó sus fuerzas. El hombre que había venido a arrestar a los discípulos, ahora se sentaba a la mesa con ellos, compartiendo pan, sonrisas y abrazos. La habitación, antes un lugar de oscuridad y desesperación, se llenó de una luz cálida y de la alegría de la comunión. El perseguidor se había convertido en predicador. El enemigo se había convertido en hermano. El ciego ahora veía más claramente que nadie. Saulo, que pronto sería conocido como el apóstol Pablo, no perdió tiempo. Salió a las sinagogas de Damasco y comenzó a proclamar con valentía que Jesús es el Hijo de Dios, confundiendo a los mismos que antes eran sus aliados. Su historia nos enseña una verdad poderosa: nadie está demasiado perdido. Ningún corazón está demasiado endurecido. Ninguna vida está tan lejos de Dios que su gracia no pueda alcanzarla y transformarla por completo. La misma luz que derribó a Saulo es la luz que hoy nos llama a cada uno de nosotros a una nueva vida. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si esta historia te ha inspirado, no olvides suscribirte para más contenido que transforma.